Durante años nos enseñaron a usar Internet con miedo. No hagas clic, no confíes, no respondas. Pero la red no es solo riesgo, también es oportunidad. Para pensar esta perspectiva nos acompaña Andrés Piazza, abogado y especialista en gobernanza de Internet, con más de 20 años de experiencia internacional en políticas públicas digitales y referente regional en ciberseguridad. Hoy, en los especiales de Lockdown, Internet sin miedo. Andrés, hoy parece que Internet es sinónimo de estafa, ¿no? ¿Es real ese miedo o estamos exagerando? Bueno, un poco, sí. Cada vez más estamos viendo noticias de nuevos peligros o nuevas estafas o delitos que van pasando, personas que se quedan dañadas por alguna circunstancia de algo que pasó en Internet, o peligros posibles o datos personales expuestos. Eso se está viendo todo el tiempo. Yo elijo pensar o quiero pensar que la Internet todavía es la que fue cuando entramos a Internet hace varias décadas. Este lugar a donde nos encontramos, en donde podemos compartir nuestras visiones, nuestras informaciones, en donde podemos leer a cualquier persona que quiera decir algo en el mundo en tiempo real, y en donde, no sé, en un momento fueron los diarios y en otro momento fueron las redes. Y un lugar en donde suceden un montón de cosas que hacen al mundo andar. Y obviamente, como eso pasa, también hay un montón de peligros, pero que no sean el miedo que nos haga dejar de caminar, ¿no? Me parece que hay un discurso, y sobre todo los abogados, mis colegas, tienen mucho ese discurso de los riesgos o los peligros. Pienso que hay que tenerlos en cuenta, hay que conocerlos, hay que poder conversar sobre ellos, pero también sobre la parte positiva, ¿no? ¿Cuáles te crees que son los miedos más frecuentes que tiene la gente? Va cambiando, porque ahora con la inteligencia artificial, digamos, la posibilidad de... Lo que más escucho ahora es, ¿qué pasa si alguien con una imagen y una voz me dice algo y no es esa persona, ¿no? Digamos, los deepfakes me parece que son algo que apareció en reciente. Pero la posibilidad de perder algún ahorro, o de que te vacíen la cuenta, o es mucho más, no sé, algo que todo el mundo tiene a alguien al que le pasó o al que le puede pasar. Es un tema, no sé, de mucha conversación pública. Después mucha otra, pienso que se está hablando mucho también de los discursos de odio, del impacto en los debates democráticos, o por lo menos a mí me interesa esa parte también. Pero no, lo que sí no veo, por ejemplo, que es algo que también me parece importante, no es que la gente piense, bueno, mis datos están expuestos y acá hay un problema. Creo que culturalmente lo que pensamos es, bueno, ganamos más de lo que perdemos entregándonos, y la gente usa. Argentina es uno de los países que más tasa de uso tenía cuando aparecieron las redes sociales, cuando aparecieron los servicios de mensajería, y es uno de los países con más tasa de uso tiene de los modelos de inteligencia artificial también. La privacidad y la protección de datos son importantes, pero eso no nos está preocupando tanto. Capaz debería preocuparnos un poco más. Pero sí, bueno, peligros y después el tema más importante, ¿no? El de la seguridad de las infancias, la violencia sobre las infancias, o la pornografía infantil, o lo que le dicen la difusión de imágenes no consentidas. Paradójicamente ahí, en el grooming, que es este delito que se creó de solo intentar ya es delito, ¿no? Contactarse con alguien, con un niño, niña y adolescente. Eso es una campaña que está activa ¿dónde? Eso es un delito en muchos países, como en Argentina, ya hace como 10 años. Y a su vez cambia la lógica. Con las infancias, Internet cambió la lógica de los derechos y las garantías. Tener pornografía infantil en un dispositivo ya es delito. Acá en Estados Unidos y en muchos cualquier países. lado, sí. Intentar contactar a alguien remotamente haciéndose pasar por un menor, o sea, el grooming, ¿no? El delito no es delito en forma de tentativa, y si realmente después lo vio al niño o a la niña y lo abusó, es delito con comisión plena, ¿no? Solo intentar ya es la comisión del delito. Cosas que el derecho penal hace 100 años que está pensando que las garantías, o sea, realmente cuando se compruebe la culpabilidad, ahí es cuando se produce la conducta típica antijurídica del derecho penal, y acá no. Acá, para proteger a las infancias, relajamos otras garantías, pero hay gente que se queja de eso con enfoques más liberales, pero como sociedad decidimos
las sociedades del mundo, decir, bueno, acá a este tema es tan importante que lo vamos a tratar distinto. Hay censura previa en las redes sociales cuando hay algo de infancias. Incluso no se puede, digamos, si vos quisieras cargar el video, digamos, o sea, YouTube o esas, no te dejan ni cargarlo, ¿no? Digamos. Tampoco a veces te dejan cargarlo cuando hay un contenido que tiene propiedad intelectual de alguien, ¿no? Bueno, a veces ahí sí, como que los derechos se pesan distinto, pero en el caso del peligro central, del de las infancias, eh, todos hemos dicho, bueno, esto es tan importante que acá, Con esto acá no. tenemos reglas distintas. Sí. Me voy a adelantar a una pregunta que te iba a hacer más cerca del final de la entrevista, pero me gustaría que, ya por tu formación de abogado, que me cuentes si realmente las penas de quienes cometen este tipo de delitos, no solamente contra menores, sino los ciberdelincuentes, son realmente efectivas. ¿O nos falta mucho ahí? Yo no soy penalista, pero como 3 o 4 veces en mi carrera tuve alguna relación con la parte penal, ¿no? Yo diría que las penas no son el problema. El problema es la cooperación operativa entre actores institucionales como la justicia penal o las fiscalías y empresas que son las que tienen la mayoría de la información en Internet fluye a través de empresas que nos dan algunos servicios que son incluso con efectos de red cada vez más dominantes o más fuertes estas empresas. La capacidad de los actores de las instituciones de cooperar con las empresas para entender dónde están los peligros y entonces, ok, llevamos a Internet a todo el mundo, hacemos que haya acceso universal, que la velocidad sea mejor, que haya Internet por satélite en el medio de la Patagonia, pero también encontrar a los delincuentes. Si yo tuviera que poner, no sé, si fuera una partida de TEG y tuviera muchas fichas, yo no pondría ninguna en las penas y pondría todas en aumentar esa cooperación, tanto de capacidades, personas y procesos y leyes, a lo mejor algunas leyes del lado del Estado, como cooperar con estas empresas. Por ejemplo, los delitos más importantes del narcotráfico usan criptomonedas o usan mecanismos no trazables. Los delincuentes de la corrupción pública usan bolsos con dinero que no los pueden encontrar, no se los pueden encontrar. Y los hackers está mal la palabra hacker, pero digamos, los que te robaron algo de tu cuenta, usan dinero totalmente trazable en fintech o en billeteras o en bancos, y aún así no los encontramos. ¿Qué pasa? Que no podemos cooperar para que los bancos o las fintech, sin desgastarse mucho, porque obviamente son cientos de miles de transacciones todo el tiempo, nos han acercado el mundo al teléfono, ¿no? o al reloj. Podés pagar el almuerzo con el reloj, ¿no? Acercándolo a un contactless, pero ¿qué pasa? Que si alguien te saca plata de tu cuenta y va a una cuenta zombie de otro que también es víctima, ¿no? Y después sigue en su camino y termina, no sé, o en alguna compra cripto o en algún cajero, esa plata termina o gastada. ¿Cómo no los podemos encontrar a esos delincuentes, no? Porque los delincuentes importantes se esconden por la vía de la informalidad o por la vía de la criptografía, pero acá la mayoría de la delincuencia en Internet está a los ojos del mundo y nosotros en Argentina tenemos fintech líderes que son empresas nuestras y aún así no hemos logrado esa parte de la Y cooperación. si pongamos el caso de que se encuentre ese delincuente, ¿y qué ha juzgado? ¿Se juzga con las mismas leyes que él? Un delincuente que sacó, entró y entró El Código Penal, estafa o hurto, o cuando haces una violación de seguridad, es robo, ¿no? Que es un hurto más fuerte, ¿no? Entonces es lo mismo que si yo entré al banco de a la forma perimetral de tu física. casa, ¿no? Y violé la seguridad de información del banco, o hice ingeniería social y te engañé, me diste un código y entré. Es como si te engañé para que me des la llave de tu casa, porque no sé. Eso ya está bien hecho en el Código Penal. Incluso todas las garantías de cómo hacer para que se puedan defender estas personas que supuestamente cometieron el delito y en realidad esta información hay que probarla y todo eso. Está bien que se corra de atrás, está bien que haya garantías, pero ¿cómo puede ser que cuando un delincuente, antes de que haya cámaras de seguridad en las casas, salía corriendo por la calle, era muy difícil encontrarlo? Pero ahora cada paso está trazable por algún medio, o sea, o una cámara o algún medio digital, y aún así viene alguien a quien le pasa algo y el sistema no lo puede, a lo mejor cuando es una monta importante lo resuelve, pero si vos tenés un caso de alguien al que estafaron, la mayoría de las posibilidades de obtener un resarcimiento es pedirle a la entidad financiera una compensación
porque hubo una violación en el deber de seguridad. Mira, vos no debiste permitir que me vacíen la cuenta si hay Total. estándares. Entonces el banco dice, uy, bueno, pero yo en realidad desde esa dirección IP vos siempre operás, entonces fui diligente. Y vos le decís, sí, pero yo en 16 años de usar la cuenta nunca la vacié de un día para el otro y pedí un crédito el mismo día. Y bueno, y ahí el banco por ahí cada vez le gusta menos porque cada vez hay más estafas, te devuelve un poco de tu plata o te devuelve tu plata. Pero encontrar al que te hackeó eh, cada vez menos, o sea, es muy difícil, ¿no? Incluso ya las fiscalías no son especializadas en cibercrimen, sino que son áreas digitales en todas las fiscalías de todos los delitos delitos complejos, son contra la propiedad, ya están como con buena gimnasia en tribunales, pero bueno, el carácter transnacional o el carácter de blancos móviles muy rápidos de los delincuentes hace que no podamos. Y en otros temas, por ejemplo, en propiedad intelectual, nosotros le descansamos a las plataformas, le decimos a YouTube, si yo subo los goles de un partido que filmé con mi teléfono y no tengo los derechos porque yo fui a la cancha como espectador, YouTube no me lo deja ni subir al filtro de carga, porque eso es de la empresa tal. Em, si nosotros logramos una cooperación buena con la fintech para encontrar a los delincuentes, vamos a tener bastante más resultado que aumentando las penas. Y eso es responsabilidad de la fintech. No lo es. Las fintechs tienen hasta gerentes que se dedican a ayudar al Estado, o sea, que solos, digamos, Hoy no lo es, hoy esto no está muy regulado, pero debería ser como un acuerdo, decir, bueno, primero, si alguien de las fintechs, yo conozco a muchas de las personas que ve esto, diría, nosotros estamos todo el tiempo explicándole al Estado qué se puede y qué no se puede. Eso estoy seguro que es así. Pero debería haber un aumento general de capacidades y una acumulación, o sea, una acumulación sostenida de capacidades. Ok, entonces esto no se puede. Entonces, ¿qué necesitas de este lado y qué necesitas de este otro? ¿Y cómo voy a invertir sostenidamente? Incluso, yo una vez hice para Córdoba un esfuerzo de la estrategia provincial de ciberseguridad, ¿no? Digamos. Entonces le pregunté a casi todos los actores traté de encontrar dónde había consenso. Y había consenso, y eso también pasa en otros lados o en congresos de ciberseguridad. Todos piensan que hay que aumentar las sanciones a aquellos que no protegen bien los datos personales, ¿no? O que hay violaciones de seguridad básicas, que hay que aumentar el poder sancionatorio. Con eso se podría recaudar y crear las capacidades de cooperación que necesitamos. Y fíjate que siempre estoy hablando no de que el Estado incumple sus deberes, sino como de, yo trabajé mucho en organismos internacionales, ya no como con provincias, sino con estados nacionales en temas de direcciones IP en su momento, o en temas de cifrado de extremo a extremo en su momento, era en la construcción de las regulaciones. Y era como, ¿qué le podemos sumar como capacidad a los estados? Porque incluso las empresas no quieren trabajar en un entorno, no quieren ganar plata en un entorno donde sea inseguro. Entonces, para mí es la cooperación lo que resuelve el problema, no más. Algunas leyes sí, pero no más penas, no más sanciones. Quizás sí hacer cumplir algunas de las que están y con eso recaudar para agregar, crear infraestructura, lo mismo que la circunvalación o que los semáforos. ¿Cuáles son los países que más invierten en ciberseguridad? Bueno, Israel es un caso muy líder, ¿no? Estados Unidos e Israel son dos referentes centrales. Después tenés, en la Unión Europea yo veo como un andamiaje jurídico, institucional y tecnológico. Y China, en cambio, veo como un esquema más de inversión estatal. Tiene incluso firewalls, ¿no? Tiene mecanismos de seguridad que hacen que vos ni siquiera puedas ver contenidos de otros países o tenés que aprender a engañar al firewall. Y en Latinoamérica pienso que Chile y Uruguay vienen sosteniendo aumentos de sus capacidades institucionales y de sus inversiones de manera seria. Después México y Brasil también hacen por ahí con otros enfoques, ¿no? Un poco más pendulares. Colombia también invierte bastante. Nosotros, que tenemos un grado de desarrollo relativo quizás superior todavía en algunas cosas a todos esos países. En unicornios tecnológicos estamos arriba de los 5 que dije, y de algunos países de Europa Occidental también. En tasa de uso de inteligencia artificial o algunas cuestiones de capital humano, quizás estemos arriba, digamos. Sí, en economía y conocimiento en general. Desarrollo programadores per cápita, ingenieros per cápita. En ciberseguridad estamos abajo de los 5 que dije. En inversión sostenida. Ahora, después tenemos empresas que exportan servicios desde acá de ciberseguridad para el mundo, ¿no? O sea, talentos y estamos más arriba. Pero digo, esto de todos los días un poroto nuevo, todos los días sumar un granito de arena,
esto no falla, ¿no? Ojo, en las provincias, y Córdoba en particular, quizá porque tiene un proceso político que viene acumulando, Córdoba está bastante mejor. Por ejemplo, tiene una herramienta de identidad digital que es el ciudadano digital, que ellos no quieren decir eso porque, o el gobierno no quiere decir esto porque sería como llamar, ¿no? Pero nunca ha sido violada, nunca ha sido vulnerada, ¿no? O por lo menos de manera sustancial, el ciudadano digital de Córdoba. Y después, en interoperabilidad o en seguridad, está Córdoba arriba de otras provincias, pero ahí hay cosas interesantes, ¿no? Y hay Ujú. avances también. Me quedé pensando en algo que dijiste al principio. ¿Por qué está mal usar la palabra hacker? Porque el concepto de delincuente y de hacker no son el mismo. Nosotros lo hemos como naturalizado, traducido y ya hasta yo mismo para poder explicarme también lo uso. En realidad el que ingeniosamente puede saber cómo violar un sistema de seguridad o cómo engañar, también puede saber cómo construirlo. Ese es un hacker. Un hacker es uno que trabaja en seguridad para construir un sistema o es un programador muy ingenioso. Un cracker es el que rompe los sistemas de seguridad e incluso los hackers éticos son esos que dicen, che, acá tenés la vulnerabilidad que encontré, te la cuento, porque la vi. Pasé por la puerta de tu casa y vi eh, la reja abierta y acá te cuento que acá tenés ese problema, cerrala, ¿no? Y a veces lo hacían, no sé, entrando al Pentágono algunos niños y después te empezaron a trabajar en criptografía. Hacker no es delincuente. Pero tenemos una confusión que se institucionaliza incluso, porque a veces han perseguido penalmente en algunos momentos, en otras épocas, a personas que estaban alertando sobre problemas de seguridad. Y en la comunidad de seguridad de la información, muchos tienen un poco de miedo de que si reportan incidentes, pueden ser perseguidos. Está buena la pregunta que me haces, tenemos que hacer esa distinción. Está buenísimo. Está buenísimo porque ni siquiera yo la conocía. Que bueno, tengo por qué conocer todo, por Pero supuesto. hablamos en programas tuyos hace más de 10 años, Sí, diría, la sí. primera vez. ¿Crees que, volviendo un poco a la idea original, a la primera pregunta, ¿crees que el exceso de alertas genera parálisis en la gente que usa cotidianamente la red? No, yo diría que genera como ese efecto el cuento del pastorcito, ¿no? Digamos, de que, bueno, y yo muchas veces soy un comentarista de casos nuevos, ¿no? Digamos, entonces, uy, bueno, apareció este caso en donde te estafan de esta manera, ¿no? Y es como que la gente ya empieza a pensar, bueno, sí, siempre hay una nueva, pero ya estamos como en el horno. Por eso también somos Córdoba y Argentina un lugar en donde récord o donde más entregamos nuestros datos biométricos a esa empresa que te toma el iris del ojo a cambio de una criptomoneda para hacer una base de datos biométricos y nosotros a esa empresa le dimos eh, cientos de miles de consentimientos, no sé si estaban bien según la ley de protección de datos, pero le dimos cientos de miles de consentimientos. Eh, yo sí digo ahí, porque a eso no es que digo, bueno, está bien que nos relajemos. Yo sí digo ahí que hay un mundo en donde podemos subir el nivel de la privacidad y la seguridad sin perder la parte buena de estar muy conectados. Ujú. Y no es tan difícil, ¿no? No es que ese trade-off, ese dilema, sea necesariamente que uno tenga que soltar una de las dos. Digamos, se puede ser un país muy digitalizado y con muchas capacidades, eh, con aumento general en la seguridad y la privacidad. Y además, otra cosa que me lo hicieron notar, hace varios años, un hacker que dirige un centro de supercómputo aquí en Córdoba, me dijo hace varios años, y yo creo que se viene dando. El empleo en seguridad, en ciberseguridad, va a seguir siempre siendo demandado. Siempre va a haber necesidad de más personas que trabajen en este tema. Y al día de hoy, algunos programadores en algunas áreas, esta ilimitada oferta de trabajo ya no es tan así, pero en seguridad siempre hace falta más gente, siempre hace falta gente más capacitada en todos los ámbitos. E incluso eh, el mercado la demanda, pero incluso debería demandar todavía más, ¿no? En algunos ámbitos hace falta todavía invertir más. Pero aún con la falta de inversión en ámbitos institucionales, siempre el mercado demanda más en ciberseguridad. Uy, viene la ola de IA, viene la ola de Internet de las cosas, en todas hace falta más seguridad. ¿Y dónde se estudia? Bueno, ahí hay un tema, porque eso también, ese trabajo de cuál es el rol de Argentina o cuál es el rol de Córdoba. Yo también cuando trabajaba en la CNIC hace unos años,
le dábamos dinero a los centros de respuesta a incidentes de seguridad de los países para que nazcan, para que crezcan y para que aprendan a cooperar. Y estoy ahora en el directorio del CECIR de Córdoba, que también lo integran las universidades y las cámaras empresarias y el Estado. Y estamos pensando, che, ¿cómo hacemos para aumentar la oferta? Todas las universidades de Córdoba, 5 universidades de Córdoba, tienen alguna oferta de tratamiento formativo sobre ciberseguridad. Pero ok, De posgrado. De posgrado, sí. En una universidad privada y de grado también. Eh, pero no alcanza porque son cientos de egresados, cientos, o algunos pocos, miles. Eh, otro enfoque es que aumentar, lo que se está pasando, pero todavía más, que en las carreras tecnológicas tradicionales siempre haya un refuerzo de seguridad o un perfil de seguridad importante. De todos modos, volvemos a los principios de Internet del minuto uno. Los parámetros y protocolos de Internet están publicados ahí y cualquier audaz que lea y quiera entender cómo son los RFCs y cómo conectarse o cómo son las normas, las ISO 27001 de ciberseguridad o lo que fuera, cualquier audaz sin título universitario, digamos, esta es una profesión en donde no es como la mía o como los médicos, que vos no podés firmar una receta médica sin título y colegiación, y lo mismo con un juicio de un abogado. Esta es una profesión en donde la idoneidad es distinta, aunque hay algunos colegios profesionales también, y siempre hace falta más. Entonces, ¿cómo se hace? Hace falta más carreras específicas, perfiles de seguridad en carreras y gente que aprenda esto todo el tiempo. Los managers de las empresas hacen cursos de seguridad para entender de qué va esto, para saber qué decisiones tomar. Te propongo que nos quedemos en ese otro lado del mostrador, como que recién te paraste, para que me cuentes un poco qué posibilidades reales de inclusión nos da Internet. No, es lo que más permite, ¿no? El tema es que, bueno, pasan tantas cosas tan rápido que las desigualdades de la sociedad real a veces se reproducen en Internet, ¿no? Pero la posibilidad de usar, interactuar con el Estado, educarse, estudiar y después conseguir empleo, incluso cambiar las condiciones objetivas de una familia entera. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo? Las carreras de programación Bien. o las fundaciones. Hay fundaciones que se dedican a hacer trayectos de diferente complejidad para adultos mayores o para jóvenes de condiciones sociales desfavorecidas. Hay una fundación en Córdoba que se llama Tecnología con Propósito. Yo trabajo con ellos en otros proyectos que hacen un buen approach, hacen un buen doble clic en ese tema. Entonces hay personas de la tercera edad que han conseguido trabajos como en el entorno tecnológico, o personas de entornos sociales muy desfavorecidos que lo han hecho. Y antes, un paso antes, la reducción de la brecha digital, y que, por ejemplo, que Argentina haya logrado rápido tener a casi toda la población conectada, fue un aspecto en alfabetización digital importante. Argentina es un país que, con todas sus dificultades y con, no sé, 5 décadas de crisis económica, todavía tiene índices de desarrollo humano altos, o sea, muy altos en los estándares internacionales. Y en parte el acceso a Internet, o sea, digo, la educación universal del siglo XX, pero el acceso a Internet tenía mucho que ver con eso. El acceso al conocimiento está bastante disponible. También es verdad que nuestra población vive en la parte llana de Argentina, la mayoría, no hay tanta gente a 4.000 metros, ¿no? Como Bolivia o como otros países. Pero llevar la Internet a la gente, que es algo que se hizo y que se hizo con inversiones públicas también. No fue solamente las grandes empresas argentinas que dan Internet, sino empresas de la provincia de Córdoba, de la provincia del Estado Nacional, que han creado infraestructura. Aunque después el usuario tenga que pagar el abono, pero llega la infraestructura hasta ahí. Eso no ha sido en vano. Y las laptops que se entregaban en algún momento, que bueno, eso es una política pública difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Porque el Estado tiene que tener recursos para hacer eso. Generaron buenos impactos. Buenos impactos. Está medido, sí, esos impactos han generado multiplicadores, ¿no? Nuestro talento en el sector tecnológico tiene que ver también con el acceso a la tecnología. ¿Ves todavía desafíos en materia de educación digital o no? En este trade-off de la ciudadanía. No hablo de carreras profesionales, sino para la ciudadanía en para la general. ciudadanía. En esto de aumentar la demanda de la privacidad y de ciudadanía digital veo mucho, porque además el arco se corre rápido, ¿no? Porque está la IA para educarse,
y los deepfakes y los delitos contra la integridad personal, y la IA fomenta todos estos desafíos al mismo tiempo. O sea, hay niñas o adolescentes que han recibido no el bullying tradicional, sino un video suyo con una práctica sexual, y ha sido casos notorios. Ha habido gente que ha recibido, no tanto en la educación, en la etapa esta formativa, pero ha habido gerentes de banco que han recibido órdenes de su directorio con hologramas y transferido millones de dólares, y eran estafas con deepfakes de IA. Ay, no me enteré de eso. No solamente eso, el Foro Económico Mundial, hay una cordobesa que está en ese mundo de la transparencia que se llama Delia Ferreira Rubio, que está en las discusiones más altas ya no está más en Transparency International, pero está en las discusiones más altas de esto. Y están cambiando las normas de compliance del sistema financiero internacional porque, estamos en la call todos acá, sí, bueno, ninguno es un holograma, ¿no? Bueno, ok, check, ¿no? Digamos. Entonces ahora sí hablo con vos, Sole, porque si sos un holograma de Sole no te cuento lo que te quería contar. Y eso está pasando en el sistema financiero, ya lo está demandando el mercado, ¿no? Digamos, las reglas por ahí van más lejos. Y después ya todo el tema de educación, ¿no? O sea, los profes y los alumnos usan IA, bueno, hay que cambiar todo, ¿no? Hay que cambiar toda la educación. Y yo ahí entiendo que ahí hay un problema, pero no tengo las herramientas, ¿no? Soy Tampoco bastante tenés, todólogo. tampoco tenés desde, no te lo pregunto desde lo profesional, pero por ahí a lo mejor dijiste, bueno, esto se podría solucionar de tal forma, una opinión personal así, ¿lo tenés o no? Em, Digo, yo veo cómo estudia mi hijo y me impacta. Le pide al chat que le haga el resumen de tal libro y el chat elige qué parte resumir, por supuesto, y qué parte no. si vos, justo ayer hablaba con un amigo que es un programador y hacía un desarrollo de IA, ¿no? Y yo le contaba cómo a mí la IA jurídica me había acercado. Hay gente que ha perdido su matrícula de abogado por inventar jurisprudencia y ponerla en una demanda, y digamos, Porque la el chat te IA lo imita. alucina. Sí, sí, sí. Pero a mí la IA me acercó a la práctica jurídica, a la de litigar, ¿no? Digamos. Y él me decía, yo hice este desarrollo que me hubiera tardado 8 días de programación sin equipo, porque me tardaba más en contarles en qué estaba en 5 horas. En una noche de trabajo de esas, que los programadores se sientan con unas papitas fritas y claro, pero yo no podría hacer eso en 5 horas que hiciste vos, porque vos sabías 100 preguntas que hacerle o propuestas que hacerle a los prompts. Y no es solamente saber cómo promptear, sino saber cómo hablar. O sea, usar de sparring a un modelo de lenguaje, tenés que saber dialogar con él, ¿no? Entonces, la educación para mí, o sea, me lo sacaste así con tirabuzón. La educación para mí es saber cuáles son las preguntas o saber cuáles son los dilemas, porque si no sabes, por más que, ok, la información enciclopedista te la puede dar, ¿no? Pero si no sabes el nombre del problema o el nombre del programa, nunca vas a poder pedirle a la IA que te resuelva un problema. O controlar que no te dijo una alucinación. Tal cual, tal cual. Em, ¿Cuál te parece que es el equilibrio entre estar en ese mundo? Viste que voy a reformular la pregunta. Se puso muy de moda en este último tiempo, a raíz del Eternauta y este eslogan de lo viejo funciona, Juan, lo viejo funciona. Y hay muchos detractores del uso de la tecnología que lo han usado más que nunca y se lo hicieron propio. ¿Cuál te parece que es el futuro de eso y qué le dirías a esa gente? Con el tema de la sustitución de los empleos, veo que hay mucha sensibilidad ahí, ¿no? A actores, locutores, traductores, profesionales. Em, yo no creo que sea la resistencia a una ola imparable. No es para mí eh, no es una respuesta. O sea, no hay eficacia ahí, digamos, no se puede frenar algo que es imparable. Yo sí creo que, no sé, la democracia como sistema es algo viejo, ¿no? O sea, es del siglo XX. eh, Esto se le puede llevar puesta a la democracia, ¿no? Digamos, a eso sí habría que decir, bueno, para que esto sí funcione. Las instituciones intermedias, los balances y los contrapesos institucionales, habría que decir, lo viejo funciona y cuidarlos. Y después, si los trabajos artísticos o culturales
no son más demandados, quizás ese sea el mercado, pero yo creo que los consumidores de cultura y de arte van a seguir queriendo que sean personas las que expresen lo que podrán consumir también algo que sea hecho por IA. Ahí me parece que va a seguir habiendo demanda. El tema es que haya financiamiento para poder sostener las actividades. Entonces ahí hay un resistir para decir que lo viejo funciona, lo viejo es mejor. Para mí me lleva siempre el dilema de qué vamos a hacer con el tiempo libre o con los recursos libres o con el dinero libre del trabajo que yo no hay que hacer. ¿Cómo lo vamos a repartir, ¿no? Básicamente, porque si no se logra que esas personas que hoy ya no necesitan trabajar de lo que trabajan tengan alguna dignidad, va a haber mucha resistencia a los avances estamos hablando de la IA, ¿no? Acá en este punto. Ese debate yo no lo veo que nadie lo esté dando sostenidamente, ¿no? Digamos, los foros internacionales no están hablando de eso, están hablando de quién corre, quién llega más rápido en la carrera. Porque además, los modelos que están haciendo hoy, grandes imágenes, o le piden a Grok, ¿no? En Twitter le dicen Grok, dibujala a Sole con la remera de Talleres, ¿no? Que eso sería... ¿no? Yo lo tengo, igual ya lo la puedo tenés, ya poner. la tenés. Sí. Pero digo, eso, estamos gastando recursos de capacidad de cómputo en esas pavadas, porque Grok de Twitter y Meta y Google y OpenAI y DeepSeek y las chinas quieren ver quién llega más rápido a la inteligencia artificial general. Pero no es sustentable. Eso no es que es una burbuja y va a explotar. No se puede sostener la cantidad de capacidad de cómputo que hay invertida. Nadie está demandando tanto, nadie está pagando tantas suscripciones. En algún momento la suscripción de $20 ya no va a ser el precio verdadero de una premium, de una IA premium. Estamos en una burbuja, ¿eso estás queriendo decir? Todos los indicadores dicen eso. Y más del 50% de los tickets de Venture Capital, de las inversiones de startups, son a empresas de IA. Y las que logran su cometido, las que cumplen su propósito, esos modelos realmente después logran un resultado, tienen tasas bajísimas de retorno. Pero los inversores... Es un temazo lo que acabas de decir. Y además esto se lo escuché a Juan Santiago, que quizás sea una de los privados, una de las personas más interesantes para conversar de esto, desarrollo en tecnología. Y además los recursos, a lo mejor las apps que funcionan o las apps que reciben más financiamiento y logran su resultado es para mejorarle la calidad de vida a las mascotas, a los pets, ¿no? Entonces en Silicon Valley sale una de... Decir, no, si hay X cantidad de placas y de energía, ya hace más de un año que los grandes data centers tienen centrales nucleares alimentándolos porque los parques eólicos y solares ocupan mucho espacio, mucho territorio, y la energía no renovable no es la mejor ventana para darle poder o darle energía a un data center. Vamos a usar todo eso para aliviarle la vida a las mascotas de Estados Unidos. Digamos, ya hay una discusión de quién regula eso, el mercado. Entonces, algo interesante que hay ahí es el enfoque ético y responsable de los inversores en proyectos de Venture Capital de IA. Tienen la llave esos muchachos y son gente lúcida, ¿no? Entonces, y entienden este problema. Y entienden el negocio muchos también. son lúcidos. Tal cual. Te saco de ese tema y te llevo a otro porque quiero aprovechar que estás acá y que me hagas un párrafo acerca de esta medida que sacó el gobierno de Brasil hace poco, que le cobra o que dispuso que las empresas de inteligencia artificial tienen que pagar por el uso de los datos de los usuarios. ¿Qué tan lejos estás de esa posición? ¿O qué tan cerca estás? Soy bastante amigo del director de transformación digital del gobierno de Lula, Joao Brandt. Hemos hecho trabajo juntos cuando la UNESCO quería sacar sus principios de ética e inteligencia artificial. Hubo varias reuniones ministeriales y Joao y yo éramos relatores, éramos reporteros de esas sesiones. 2019, mucho antes del ChatGPT. Si hubiera habido ChatGPT, no hubiéramos tenido que ser humanos los que hiciéramos las notas de eso. Yo sé que Brasil tiene una postura frente al mundo que es que yo soy Brasil y, digamos, no puede haber una multinacional más fuerte que yo en este tema y no, mira, hasta me puse más erguido en la silla. Yo no creo que los países deberían regular como regula Brasil, porque Brasil es Brasil. Pero sí creo que el tema de datos, o sea, la IA no es nada tan nuevo. En el siglo XX, después de Turing, la inteligencia artificial, las redes neuronales, el deep learning, el machine learning, los principios estaban ahí. ¿Qué cambió?
digamos, en estos 70 años. Cambio, esto yo lo estoy repitiendo a lo que los hackers que tengo, que leo, que escucho, y algunos amigos que me cuentan, dicen, ¿no? Digamos, yo soy apenas uno que puede comprender. Pero cambio que hay gente conectada, porque está Internet, como sin Internet no habría IA. Hay grandes computadoras que procesan cómputo a una velocidad muy importante. Y hay muchos datos, porque como había mucha gente conectada, hay grandes bancos de datos. Sin Google, sin Gmail, que desde el 2005 tiene nuestros mails, tanto corporativos como personales, Google Maps y el buscador, y YouTube, que son cuatro de Google, o sin WhatsApp, Facebook e Instagram, que son de Meta, no hay IA, porque estos son los datos. O sea, Elon Musk compró Twitter en más o menos lo mismo que nosotros le debemos al Fondo Monetario, ¿no? Y porque ¿qué compró? Que compró una posición en datos personales. En datos, metadata, en información. Mucho de eso son datos personales. Conocía propuestas, era propuesta incluso de un empresario, yo lo nombré hace un rato, así que no lo quiero nombrar 2 veces, pero que decía que quizás debería haber como una compensación económica al dueño de los datos personales. Para mí, la discusión de aumentar el nivel de la privacidad y de los datos personales y de trasladar el poder al ciudadano tiene que estar. Y dar esa discusión no es, y eso me parece interesante porque una discusión que siempre se usaba para decir que la regulación era mala es, ustedes quieren regular porque no entienden la tecnología, ¿no? Digamos. Entonces, pienso yo que acá hay que conversar primero mucho. La gobernanza de Internet fue siempre eso, hablar mucho antes de regular, ¿no? Algo tiene que pasar del lado del aumento de la protección de la información personal. Puede ser transacciones económicas, pueden ser simplemente recaudos, pero todo el gran valor social que crean los modelos de lenguaje se usan con datos de personas, o con datos de empresas o del Estado. Y los datos ahí, es verdad, cada dato individual no vale tanto, pero los datos agregados son son el insumo completo. Entonces, sí, algo habría que, y no sería un mecanismo de redistribución comunista ni nada, digo. Algo creativo hay que hacer con eso, sin duda. Andrés, ¿hay algo que no te haya preguntado y que te haya quedado por ahí en el tintero? Em, o sea, estamos en Córdoba, ¿no? Digamos, somos cordobeses, estamos en Córdoba. A mí, de la guía, lo que más me preocupa es si vamos a ser consumidores y comentaristas o si vamos a jugar algo, ¿a qué juego vamos a jugar? Entonces, ok, no podemos hacer, aunque hay un modelo que se llama Latam GPT, ahí que hay como una especie de ChatGPT latinoamericano que se está haciendo y hay actores. Un área de la Universidad de Córdoba está involucrada en ese proyecto y es la única entidad de Argentina que lo está, pero por lo general estamos viendo que algo pasa y nosotros estamos consumiendo, comentando, y después vienen empresas a darle a nuestros industriales. Nosotros en Córdoba hacemos autos, maquinarias agrícolas, maní, soja, turismo. Vienen empresarios y le dicen, usa mi IA, que habla con ChatGPT, que habla con Gemini o sea, es una multinacional que te brinda un servicio. Donde nuestro sector tecnológico, que son cientos o miles y miles de personas calificadas y de empresas, ¿dónde vamos? ¿En qué nicho vamos a agregar valor? Porque en la curva pasada teníamos un polo de innovación tecnológica con una buena tajada del PBI de Córdoba o de Argentina, y hay ventanas que se están reduciendo. Y a su vez, ¿a qué nos vamos a dedicar ahora porque sí tenemos la capacidad de hacer, aunque sea en un nicho, algo de clase mundial y de valor agregado? Y ya hay algunas cosas, hay algunas empresas, hay empresarios que conocemos, pero como plan sostenido, ¿qué vamos a hacer y en dónde nos vamos a diferenciar? Porque sabemos que carne, leche, soja, maní, turismo, lo sabemos hacer bien, futbolistas, sabemos producirlos bien. En esto, ¿cuál es nuestro juego? Porque no puede ser todos, tenemos que elegirlo, tenemos que sostenerlo. Y eso me parece que no lo estamos discutiendo. ¿Y en Con qué la nicho energía también. podríamos agregar ese valor? ¿Qué estás viendo? Yo creo que, bueno, estoy en un proyecto con eso también, pero no viene mucho al caso. Nuestras industrias tradicionales no son muy tecnologizadas. Y nuestras industrias tecnológicas estaban hechas, o nuestras empresas tecnológicas estaban hechas para las olas de innovación anteriores, ¿no? Digamos, son producto de los últimos 25 años de evolución. Hace poco en una discusión público-privada que hubo para proponerle ideas al gobernador, se dijo esto, digamos, se dijo como una conclusión.
el sector tecnológico debería co-crear soluciones para resolver los problemas de nuestros sectores industriales que en el promedio las industrias tradicionales están más poco tecnologizadas, pero solo el sector tecnológico no se puede inventar las soluciones, hay que co-crearlas y hay que crearle capitalismo alrededor de eso, financiamiento, facilidades. Y por lo menos ahí se va a autosustentar, va a mejorar su Su productividad performance. en esas industrias tradicionales. Pero de ahí también, y de los datasets, de las fuentes de datos que tienen nuestro sector privado y nuestro Estado, hay insumos que es único y que podría generar innovación única. Por ejemplo, en yerba mate y otros países del mundo no tienen tantos set de datos sobre yerba mate como tiene algún pedazo de Argentina. Y en maní no hay tantos datos de primarios como los que tiene el centro sur de Córdoba. Entonces, ¿cuáles son los datasets únicos o incluso los datos de salud o de tránsito que están ahí y que ningún Estado lo hace? Ningún Estado está haciendo bien innovación abierta, porque lo que hacen es datos abiertos, ¿no? Transparencia para que alguien se queje de que alguien compró un dron. Está bien, digamos, o sea, hay que mirar la corrupción, digamos, hay que denunciarla y todo eso, pero innovación abierta, que es, yo tengo todos estos datos y está una empresa que me puede ayudar, ¿qué innovación podemos crear y co-crear? ¿Cómo podemos hacer como clústeres de innovación en donde no solamente estemos usando algo que es una curva que hicieron en otro lado, sino qué podemos crear? Y tenemos talento, tenemos empresas, tenemos Estado, tenemos gente que quiere vivir acá, entonces tiene agenda global, pero, y yo no hablo por mí, digamos, que quiere vivir en Córdoba, pero su trabajo está en el mundo. Y tenemos un montón de gente así. Tenemos que pensarlo un poco más. Más Andrés, reuniones de estas, más charlas como esta, capaz que hace falta. Andrés Piazza, gracias por haber Un pasado por placer. Lockdown. Un placer.